¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días y bienvenidos a este seminario de dirección de orquesta y banda por internet. Les agradezco que hayan aceptado mi invitación y que estemos aquí todos concentrados desde distintas partes del mundo, de distintos países. En este momento son las 4 y 5 minutos en España. Será pues sobre las 10 de la mañana y 4 minutos en Colombia, etcétera, etcétera. Agradezco a todos que hayan aceptado esta invitación para este seminario, que es un seminario en el que vamos a tratar unos temas bien interesantes en relación a la dirección de orquesta y en relación a fundamentalmente la nueva técnica de dirección de orquesta. A mí me gustaría, para comenzar, hacerles algunas preguntas, porque me gustaría fundamentalmente conocer el perfil de las personas que están asistiendo desde distintas partes del mundo a este seminario. Y en este sentido voy a hacerle algunas consultas. De momento voy a parar al detener el chat eh, para que podamos concentrarnos totalmente en responder a estas preguntas. Luego lo habilitaré y pues tengan por favor la amabilidad de contestar fundamentalmente. Bueno, en primer lugar ya veo que lo han hecho en el chat, que estaban fundamentalmente indicando de qué países. Creo que he visto Colombia, he visto también México, no sé qué más países son los que están participando, por supuesto España, desde Bolivia también está Leonardo, nos dice Chile, también está Mónica, Perú, fantástico, Perú, Argentina, España, Venezuela, Colombia, bueno, Murcia desde España, Sevilla. Bueno, pues fantástico. Como ven, estamos representados prácticamente todos los países de América Latina. Yo quería hacerle la primera pregunta y de momento voy a parar, como le decía, el chat para que podamos todos estar pendientes de, de esta pregunta. La cuestión es concretamente, creo que les va a aparecer ahora en sus pantallas. La pregunta es que si ya me conocen o es la primera vez que han estado en contacto con la escuela. Me gustaría que en la pantalla simplemente seleccionen si es la primera vez o si por el contrario pues ya nos conocían con anterioridad. Bueno, estoy viendo cómo se van realizando las votaciones. En este momento estamos casi 70 personas asistiendo al seminario. A lo largo de esta prácticamente va a ser una hora de duración, pues se irán aproximando más gente. Bueno, hacía esta pregunta fundamentalmente por evitar las presentaciones, pero bueno, veo que hay un porcentaje concretamente, pues fundamentalmente del 20% que no conoce la escuela. Entonces, fundamentalmente me van a permitir que les explique fundamentalmente, pues, en qué consiste nuestra escuela. Bueno, mi nombre es Francisco Navarro Lara, soy profesor superior de dirección de orquesta, soy doctor en ciencias sobre el arte, en la especialidad de dirección orquestal, y en la actualidad soy el director titular de la Banda Sinfónica y de la Orquesta Sinfónica de Huelva, en España, y también soy director honorífico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay. Y soy al mismo tiempo el director de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Maestro Navarro Lara, que fundamentalmente nuestra misión es la de ofrecer formación en dirección de orquesta en cualquier parte del mundo. Es decir, tenemos un sistema de formación online a distancia para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda realizar sus estudios oficiales en nuestra escuela, conducentes a la obtención no solamente pues, de el diploma de grado de nuestra escuela, sino también al prestigioso diploma de licenciado en dirección de orquesta o en dirección de banda por la Royal Schools of Music, que es una de las instituciones europeas que tiene más prestigio internacional. Nuestra misión, como les decía, es de ofrecer esta formación allá donde el alumno pueda estar mediante el uso de las nuevas tecnologías y en base a una metodología, un sistema de enseñanza que nos ha permitido
pues tener una cantidad de alumnos egresados y con unas muy buenas calificaciones en los últimos 10 años de vida que forma nuestra orquesta, nuestra escuela. Tenemos esos 10 años de experiencia. Durante este tiempo hemos formado más de 700 alumnos. Tenemos muchísimos seguidores, en total entre todas las redes sociales tenemos más de 30.000 seguidores. Nuestro canal de YouTube tiene más de 500 vídeos y más de 500.000 reproducciones. Y nuestros alumnos fundamentalmente son alumnos de más de 15 países, fundamentalmente de España, Portugal y América Latina, pero también de Estados Unidos, de Europa, incluso de Asia. Fundamentalmente nuestra escuela pretende, como les decía, ofrecer una formación de calidad, una formación completa en la técnica de dirección para que nuestros estudiantes puedan obtener el diploma de licenciado en dirección de orquesta o en dirección de banda por la Associated Board of the Royal School of Music. Utilizamos el sistema de enseñanza tanto a distancia como también de forma semipresencial. Y nuestra metodología, nuestro método de trabajo es posiblemente el más novedoso, es decir, no hay ninguna otra escuela en este momento en el mundo que pueda ofrecer una formación del nivel que estamos haciendo nosotros. Tenemos una metodología y tenemos un sistema teórico, creo que único y exclusivo a nivel internacional, que como resultado pues, ha dado el que nuestros alumnos, la mayoría, hayan obtenido las máximas calificaciones en este examen para obtener el diploma de licenciado en dirección de orquesta o en dirección de banda por la Royal Schools of Music de Londres. Y todo esto además lo hacemos de forma personalizada, es decir, es una enseñanza fundamentalmente a distancia o de forma semipresencial, pero tenemos toda una metodología, todo un sistema tecnológico que nos permite trabajar directamente con nuestros alumnos personalmente y llevar un control de cada uno de nuestros alumnos que van trabajando a su propio ritmo de aprendizaje y que van poco a poco completando toda su formación. Bueno, hechas estas presentaciones, a mí no me gusta tampoco mucho hacerlas porque es demasiado publicidad, digamos, de la escuela y realmente lo que venimos es a este seminario, pero por eso les preguntaba que si realmente nos conocían todos, pues lo habitual es presentarse para que nos conozcamos y que sepamos realmente pues un poco más de lo que estamos haciendo. Eh, Teníamos más preguntas porque me gustaría, como les decía, conocer un poco el perfil de las personas que están asistiendo en este momento. Me gustaría que nos indicaran el nivel de estudios que ustedes poseen, si es un nivel a nivel de estudiante de música, de licenciado de música o, en cualquier caso, no tiene conocimientos musicales. Están en este momento realizando los asistentes están indicando y bueno, la mayoría de los asistentes pues, nos están mostrando que efectivamente pues, son estudiantes de música o bien licenciados en música. Voy a intentar compartirles, no sé si lo voy a conseguir, eh, compartirles los resultados para que ustedes lo vean, creo que no lo van a poder ver, pero en cualquier caso yo les digo que bueno, la mayoría de los que estamos asistiendo pues son estudiantes de música y licenciados en música, lo cual está realmente bastante bien. Vamos a compartir los resultados y vamos a ver la siguiente cuestión. La siguiente cuestión es, por favor, que nos indicaran, aquí lo tienen, la actividad profesional artística, es decir, los que sean estudiantes de música o los que sean licenciados en música, que nos dijeran, pues si son instrumentistas, si son cantantes o si son directores. Y bueno, tenemos fundamentalmente la opción de instrumentistas, la gran mayoría, bueno, lleva prácticamente un 45%. Hay un 25% que son directores y hay un 7% que son cantantes, lo cual es también muy interesante y es realmente muy bueno también saber que contamos con cantantes, ¿no? Porque muchas veces los cantantes como que se consideran no digamos instrumentistas y por supuesto que son los grandes instrumentistas con su voz que es el más precioso y más preciado de los instrumentos. Fantástico, pues entonces vemos que mayoría de instrumentistas pero también muchísimos directores. En total pues hay 26 directores. Bueno, pues colegas, enhorabuena y bienvenidos a nuestro seminario. Y bueno, me queda creo que solamente una última pregunta pues, para realmente saber eh, un poco el perfil que tiene. Y esta es la última pregunta. ¿Qué tipo
de agrupación dirige usted? Si dirige una orquesta, dirige una banda o un coro, me gustaría saber. Bueno, fundamentalmente hay muchos directores de banda. En este momento, pues prácticamente el 35%, aunque también hay directores de orquesta y también directores de coro. Me imagino que muchos de los cantantes eran directores de coro y fantástico, pero fundamentalmente están casi empatados directores de orquesta y directores de coro, pero fundamentalmente hay una mayoría, pues un 41%, que son directores de banda. Bueno, pues fantástico. Estas eran simplemente las primeras preguntas que quería hacerle para conocer un poco el perfil de las personas que están asistiendo y para poder de alguna forma enfocar el seminario concretamente al perfil que tienen cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar ya directamente el seminario. Y vamos a hacerlo hablando de la evolución de la técnica de dirección durante el último siglo, desde 1914 hasta 2014. Está viendo ese dibujo de la evolución del ser humano como al final, pues desde el primate, pues llegamos hasta el hombre batuta, con una gran batuta como ven aquí en la imagen, en este dibujo. Pero fundamentalmente podemos decir que en este último siglo realmente la evolución de la técnica de dirección de orquesta ha sido tan absolutamente interesante como y tan amplia como desde el inicio de la edad de los tiempos hasta el momento del Homo sapiens. Es decir, hace prácticamente un siglo no existía propiamente una técnica de dirección de orquesta, ni tan siquiera existía una escuela como tal de dirección de orquesta, sino que fundamentalmente los directores, cada uno dirigía como podía. Fundamentalmente lo hacía de una forma intuitiva, y esto daba lugar a que hubiera distintas formas de dirección. Había, pues, bueno, pues, directores, como era por ejemplo el caso de Toscanini, que eran muy rudimentarios o que eran, digamos, utilizaban una técnica muy agresiva, ¿no? Eran lo que hoy conocemos como marcadores de compases, ¿no? Con una gran batuta y haciendo movimientos muy exagerados y muy contundentes en el aire. Eso era un poco la generalidad, digamos que al principio pues todo el mundo, la técnica de dirección de orquesta lo utilizaba fundamentalmente para marcar compases, para dar entradas y todo lo hacía de una forma muy agresiva. Tenemos por ejemplo el caso de Cheribidache, que ha sido uno de los grandes maestros, de los grandes directores, pero que su técnica era una técnica realmente muy rudimentaria. Él dirigía de una forma muy exagerada, enfatizándolo todo, y bueno, era por supuesto un gran maestro, ¿no? Pero la técnica que él utilizaba era una técnica ya que podemos situar un poco en la edad de piedra, es decir, hace ya muchísimo tiempo de esto, y todo ha evolucionado muchísimo hasta nuestros días. Es decir, hoy el director de orquesta fundamentalmente no se trata de que marque los compases, no se trata de marcar el tempo, no se trata de marcar el pulso, de dar las entradas a los distintos instrumentos o las distintas voces, sino que tiene una misión muchísimo más interesante. Esa misión fundamentalmente ha ido evolucionando durante todo este tiempo, fundamentalmente por la propia evolución de las orquestas. Si bien al principio del siglo XX las orquestas ejecutaban música de una forma un tanto anárquica, piensen que veníamos de la herencia del final del romanticismo, donde realmente se daba la oportunidad de que cada uno o que cada orquesta pudiera hacer, tuviera una gran libertad. Habría grandes amaneramientos, por ejemplo, era una costumbre de la época para los instrumentos de cuerda hacer portamentos, por ejemplo, cuando tenían un salto de octava o de tercera o de sexta, ¿no? Ni siquiera las orquestas realizaban una afinación en profundidad propiamente dicha, ¿no? Ni siquiera la coordinación tampoco era algo que preocupara especialmente a los directores. Fundamentalmente era un conjunto de músicos poco disciplinados que estaban haciendo música juntos sin oírse mucho entre ellos y fundamentalmente siguiendo las señales de un señor que se ponía sobre el podio y que con una gran batuta realizaba gestos al aire muy grandes y muy exagerados para que todo el mundo lo pudiera ver bien. Y este es el caso típico, como les decía, de directores como Toscanini, que ha sido, quizás fue uno de los primeros directores que rompió un poco con toda esa anarquía y que comenzó a hacer las cosas bien, comenzó
a hacer que la orquesta comenzara a afinar, comenzó a hacer que la orquesta tocara de forma coordinada, hasta el punto que en las grabaciones que oímos en la actualidad de Toscanini vemos que realmente la orquesta funciona como una máquina absolutamente bien engranada. A uno le llama la atención poderosamente ver cómo todos los músicos están trabajando, eh, poniendo los cinco sentidos en lo que están haciendo y cómo la orquesta funciona como un grupo perfectamente entrenado, ¿no? Y esto era realmente consecuencia de la intensa labor, el trabajo realmente eh, agotador muchas veces, ¿no? Que realizaba el propio Toscanini y que fundamentalmente pues hacía que esa cantidad de músicos indisciplinados se convirtiera en un conjunto absolutamente bien coordinado. Aunque precisamente esa era una de los hándicaps de las interpretaciones de Toscanini, se tachan de frías, excesivamente mecánicas. Pues bien, todo esto ha ido evolucionando, como les decía, y a medida que las orquestas han ido también evolucionando, los instrumentistas han ido ganando en calidad, en dominio del instrumento, a medida que los coros también, las voces han ido perfeccionándose, a medida que las propias bandas de música, hoy tenemos asistiendo a este seminario muchísimos directores de bandas de música y todos ustedes saben el desarrollo tan absolutamente impresionante que han hecho las bandas de música en estos últimos años. En España hay realmente unas bandas de música, incluso amateurs, pero que suenan realmente de forma fantástica, pero también en Venezuela o también en Colombia, en México, ¿no? Realmente el movimiento de las bandas de música se ha desarrollado muchísimo. Sin embargo, no podemos decir igual de los directores. Es decir, todavía nos encontramos directores de bandas de música, directores de coro, incluso directores de orquestas infantiles o juveniles que realmente no han evolucionado paralelamente a la evolución que sí ha experimentado la propia orquesta, la propia banda o el propio coro. De forma que en la mayoría de ocasiones nos encontramos frente a las orquestas o frente a las bandas o a los coros, directores que básicamente lo que hacen es marcar los compases y dar entradas. Y piensan que eso es dirigir. No tiene absolutamente nada que ver marcar los compases ni dar la entrada con el hecho de dirigir. Eso es algo bien, bien distinto y que vamos a ver inmediatamente. Les voy a explicar, según nuestra escuela, realmente cuál es la función del director de orquesta y cuál es esa evolución, hacia dónde vamos, cuáles son las características de los directores de orquesta en la actualidad. Y para eso, bueno, vamos a hablar también en este momento de la batuta. La batuta ha sido el instrumento que empuñaba el director desde el principio, como les decía, sobre todo los maestros de la escuela clásica, a los maestros del siglo XX, del principio del siglo XX, utilizaban unas grandes batutas, fundamentalmente porque creían que su función era hacerse visibles, es decir, que los movimientos que ellos realizaban con sus manos fueran lo más visibles posible. Y por lo tanto, pues no tenían ningún tipo de reparo en tener una batuta tamaño sable, es decir, que te podía medir casi 50 centímetros, y que además movían de una forma totalmente con movimientos muy exagerados, muy grandes. Y bueno, la batuta era consustancial al director. Es decir, yo muchas veces digo a mis alumnos que la batuta es al director como la bata blanca es al médico. Es decir, cuando vamos a una consulta médica, esperamos que el doctor tenga una bata blanca. Si vemos que no tiene ninguna bata blanca, ya un poco como que nos choca, ¿no? Ocurre igual, parece ser que el director debe tener una batuta para dirigir y efectivamente pues la mayoría de directores a lo largo de la historia han usado batuta en un 90 y tantos % alto. Sin embargo, como les decía, a medida que las orquestas han ido y las bandas de música, los coros, han ido ganando en profesionalidad, han ido ganando en perfeccionamiento, cada vez se iba haciendo menos necesario una referencia óptica. Es mucho más interesante, como vamos a ver enseguida, que haya que la función del director sea más bien una función de tipo eh, emocional. Y esto es realmente lo novedoso de lo que se está haciendo hoy en día en la actualidad en la técnica de dirección de orquesta y que fundamentalmente trabajamos también en nuestra escuela. Nuestra escuela entiende que la principal función del director de orquesta es una cuestión de tipo emocional. Cómo influir realmente en las emociones de los músicos para que ellos pongan todo su ser al servicio de la interpretación de una obra de arte en relación a la propia visión que tiene el propio director. Y de esto vamos a hablar más adelante.
hay directores que dirigen sin batuta. Por ejemplo, uno de nuestros inspiradores de nuestra escuela, que es Valery Gergiev, muy frecuentemente dirige sin batuta. Incluso yo creo que de alguna forma un poco espectacular dirige algunas veces con un montadientes, con un palillo de dientes, ¿no? He tenido muchos alumnos que me han preguntado en ocasiones que porque yo pensaba que Gergiev dirigía con un montadientes, con un palillo para limpiar los dientes. Y yo creo que era simplemente una cuestión de demostrar al mundo, de decir, oye, des en cuenta que es igual dirigir con un palillo de los dientes que dirigir con una batuta, que dirigir con un lapicero, cómo dirigir realmente sin nada. Él, de hecho, suele dirigir de forma muy frecuente sin la utilización de la batuta. Pero digamos que es importante, interesante que el director de orquesta moderno también sepa utilizar su batuta. Esta que están viendo las pantallas es la batuta que yo utilizo. Es una batuta bueno, que antes comenzaba a fabricarla yo, ahora afortunadamente me la están fabricando un carpintero, me la hace a mano. Y bueno, es un material muy ligero, es una madera que se llama madera de ayús, por si a alguien le interese. Tiene unas dimensiones de unos 37 centímetros. Es absolutamente ligera, no pesa prácticamente nada, pero al mismo tiempo es rígida. Y eso me permite, al ser tan ligera, no tener una empuñadura para cogerla, me permite dirigir con la mano muchísimo más relajada y poder expresar muchísimo más todas las cuestiones musicales que realmente son importantes. Es decir, la evolución que les decía anteriormente de la técnica de dirección ha ido desde batuta tipo sable y marcar los compases de forma despiadada hasta en nuestros días donde realmente lo de menos es lo que uno realmente está marcando con los compases o la entrada, sino fundamentalmente es la transmisión mediante el lenguaje no verbal de un lenguaje que llega hasta el cerebro interior del músico, que luego hablaremos del cerebro límbico y el reptiliano, para llegar a las emociones, para emocionar al músico y que el músico pueda, mediante esa emoción que parte del propio director, pueda poner todo de su parte para mostrar un buen sonido de orquesta, una buena afinación, la persecución de objetivos musicales artísticos de gran nivel y conseguir unos resultados musicales de una gran flexibilidad y de una gran naturalidad que dirigiendo de forma mecánica con arreglo a una técnica clásica que solamente permite mostrar los compases, realmente pues es muy difícil mostrar esa flexibilidad que tiene la música. Si hay un arte por excelencia que es espiritual, que es flexible, es la música. Y realmente nunca, yo siempre me he preguntado cómo había gente y cómo hay todavía directores que dirigen marcando los compases de una forma despiadada, cuando realmente todo se debe hacer de una forma con gran sensibilidad, con gran flexibilidad, como lo han demostrado maestros como Josh Pretre, como nuestro admirado Carlos Kleiber, o como también el propio Valery Gergiev, ¿no? Continuamos con la próxima diapositiva. En este caso están viendo la horizontalidad. Esta es una de las tendencias de la técnica de dirección moderna. Estoy seguro que cuando ustedes terminen este seminario, que ojalá le entre a muchos de ustedes ganas de dirigir y de ser directores, realmente es una profesión, bueno, para un músico yo creo que es la profesión máxima, ¿no? Es decir, poder situarse frente a 60, 40, 80 músicos, ¿no? Y poder transmitir lo que uno siente, lo que uno piensa musicalmente y que eso se vea reflejado, ¿no? Realmente intenso y realmente una sensación muy emocionante. Pues como decía, ojalá que muchos de ustedes se animaran. Y yo les quiero decir que la tendencia que hay hoy en día en los directores es la horizontalidad. Les decía que si entran después del seminario a YouTube y ven cualquier vídeo de cualquier obra del repertorio, lo más seguro es que ustedes vean como los directores fundamentalmente están dirigiendo de arriba hacia abajo, es decir, con movimientos verticales. Es decir, ustedes pueden ver este tipo de movimientos, fundamentalmente ven que es de arriba a abajo, es como si fuera una especie como de martilleo, ¿no? Es como si estuvieran constantemente como golpeando, ¿no? Y eso es un atentado contra los sonidos. Es decir, si un músico está viendo que el director está machacando, que está golpeando de arriba a abajo constantemente, digamos que él lo que va a reproducir es precisamente eso, va a tocar a golpes. Es decir, imagínese que hay un violinista y está viendo que un director, hay una frase lindísima, imagínense, por ejemplo,
la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, y en el famoso tema en vez de mostrar un movimiento que ayude a ese sonido, a ese fraseo, lo único que está mostrando es uno, dos, tres, cuatro, pues realmente tendría que tocar el músico pam, 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 pim, pam, 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 pam. Es decir, el músico es un reflejo de lo que está haciendo el director. Si el director dirige a golpes, el músico va a tocar a golpes. Y todos ustedes, que hay una mayoría de instrumentistas, saben que un instrumento tiene múltiples posibilidades de, de emisión del sonido, ¿no? Desde emisiones efectivamente duras, acentuadas, pero emisiones prácticamente en el que no se percibe ningún tipo de ataque, ¿no? Un violinista puede comenzar el sonido sin que el oído humano realmente pueda percibir cuándo ha comenzado, ¿no? Y es capaz de hacer todo tipo de frases expresivas, todo tipo de rubatos, todo tipo de flexibilidad, de sonido realmente, de color de sonido interesante, de forma que no lo puede realizar esto un director a golpes, marcando el compás. Es decir, tienen que olvidarse de una vez por todas que dirigir es marcar compases, no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros en nuestra escuela utilizamos fundamentalmente la horizontalidad. Y yo les pregunto a ustedes, incluso voy a abrir el chat, para que en este momento puedan decir quién de los que está asistiendo conoce algún director que dirija más con movimientos horizontales que verticales. Y la idea es que indiquen el nombre del director. El chat está abierto y me gustaría ver si ustedes pueden hablar de directores. Juan Pablo Izquierdo, nos está diciendo Mónica. ¿Qué directores conocen que dirijan más con movimientos horizontales que con verticales? Gatler, digamos que él combina un poco ambos. Ramiro Arista de Argentina, Carlos Kleiber, Karajan dice Jesús, y efectivamente también, Carlos Kleiber, Karajan efectivamente, dice José Miguel Rodríguez que Kleiber, por supuesto que sí. Gergiev, Gatler, Karajan, un poco Gergiev, dice José Miguel. Félix dice que Gergiev, Kleiber por supuesto, Bernstein, bueno, Bernstein fundamentalmente también utilizaba la verticalidad más que la horizontalidad. Amparo también utilizaba la verticalidad. Pilar nos dice que Kleiber y Karajan, bueno, efectivamente podemos encontrar muchos más casos de directores que dirigen utilizando la verticalidad que la horizontalidad. Pero, sin embargo, yo les pregunto, debe ser otra pregunta que me gustaría que contestaran en este momento. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda, ¿qué movimiento utilizan fundamentalmente? ¿El vertical o el horizontal? A la hora de tocar, me refiero. ¿Qué tipo de movimiento utilizan los instrumentos de cuerda? Horizontal. Tanto sea un violonchelo, como sea un violín, como sea un contrabajo horizontal. Y bueno, voy a hacer una pregunta un poco más comprometida, pero quiero que la piensen bien. ¿Cuál es el tipo de movimiento fundamental que realizan los instrumentos de viento? Sean viento metal o viento madera. Los de viento. Vertical, seguro, seguro. Hablan circulares, horizontales, horizontales. Yo estoy totalmente de acuerdo con aquellos que nos están diciendo que fundamentalmente utilizan los movimientos horizontales. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fundamentalmente utilizan los movimientos horizontales. Es la columna de aire, incluso los cantantes. ¿Qué tipo de movimiento utilizan los cantantes para poner en funcionamiento las cuerdas vocales? El aire continuo. Cuando hablamos del aire continuo, estamos hablando de un movimiento horizontal, aunque ciertamente también ha habido algunos de los asistentes al seminario que ha dicho el vertical. Por supuesto que sí, cuando hay que hacer algún ataque duro. Utiliza uno un golpe seco y rápido sobre el sonido. Pero digamos que de forma habitual, cuando estamos haciendo un sonido que se mantiene, es también un movimiento horizontal. Pues fíjense qué cosa más incongruente, que a pesar de que los instrumentos de cuerda, a pesar de que los instrumentos de viento, producen fundamentalmente su sonido mediante movimientos horizontales, bien sea frotando la cuerda de forma horizontal o bien emitiendo el aire de forma continua también horizontal. Sin embargo, el director se empeña en dirigir con movimientos verticales. Y esto es el 90% de las escuelas de dirección de orquesta del mundo. Incluso he de decir que cuando yo estudiaba dirección de orquesta en la Hochschule de Viena,
Por cierto, en el mismo lugar donde estudiara Claudio Abbado, el desaparecido y gran maestro Claudio Abbado, en la Hochschule für Musik. Él estudió con Hannes Swarovski y yo estudié con uno de sus discípulos, que era Karl Streicher. Bueno, la técnica que a mí me enseñaron era técnica clásica, es decir, técnica de lo vertical. Y a mí siempre me llamaba poderosamente la atención cómo uno puede dirigir a martillazos, a golpes, cuando la música no se produce a golpes, se produce de una forma totalmente flexible, horizontal. Y bueno, nuestra escuela, como les decía, es una de las escuelas, yo me atrevería a decir que es de las pocas escuelas del mundo, que fundamenta toda su técnica en la horizontalidad, en lo que nosotros llamamos el factum firmus. También utilizamos, por supuesto, movimientos verticales, sobre todo cuando queremos conseguir un ataque duro, un fuerte impacto, porque efectivamente también hay momentos en las obras donde hay que realizar ese tipo de impactos y ese tipo de ataque. Pero cuando estamos haciendo una frase expresiva, cuando estamos haciendo un legato, todo lo que hacemos son movimientos continuos y en el eje horizontal, que es donde podemos moldear, y fíjense qué palabra más bonita, moldear los sonidos. El director es un espejo de lo que quiere que hagan los músicos. Es decir, imagínate que tú eres un espejo donde se ven los músicos. Si tú quieres que los músicos toquen legato, tú tienes que hacer movimientos legato. Si tú quieres que los músicos toquen con intensidad, tú tienes que transmitir tu lenguaje no verbal, transmitir esa intensidad, la emoción de la intensidad. Si tú quieres que haya un momento apasionado donde todo tiene que sonar de forma agitada, tus movimientos tienen que ser agitados. Es decir, tú tienes que ser un reflejo de lo que quieres que hagan tus músicos. Y por lo tanto, no se puede dirigir marcando compases hoy en día ninguna banda, ninguna orquesta. Es decir, no, excepto que haya alguna obra, de las que también hay, por ejemplo, obras que son de difícil lectura porque tienen muchos cambios de compases, en los que es necesario que el director clarifique esos cambios de compases. Y ahí sí, por supuesto que es procedente. Pero ¿qué me dicen de una sinfonía clásica, que desde el principio hasta el final, del primer movimiento, es todo 4x4 alegro? Qué hace el director marcando constantemente el compás de cuaternario? Es un absurdo. Pónganse a hacer música. Nosotros hablamos en nuestra escuela que hay 5 planos dimensionales. El primer plano dimensional es el plano motor, que es este que estamos hablando, mostrar los compases, dar las entradas, y eso está bien, pero ese es el primero. Luego tenemos el segundo plano dimensional, que es el sonido. Hacer gestos que sean un espejo que lo que intente transmitir a los músicos de la orquesta, a los cantantes, sea la cualidad del sonido que queremos que ellos reproduzcan. El tercer de los planos dimensionales es el expresivo. Aquí hablamos del fraseo. El director no muestra compases, sino que está mostrando cómo se desarrolla una frase musical. El cuarto plano dimensional hablamos de las energías. Y en ese plano, el director fundamentalmente lo que está transmitiendo al cerebro emocional o al cerebro reptiliano, al cerebro primitivo del músico, le está transmitiendo fundamentalmente ese aporte energético. Y finalmente tenemos el plano espiritual, que es donde digamos que el director muestra lo que hay más allá de los sonidos. Nosotros tenemos un canal de televisión donde tenemos entrevistas de forma frecuente y tenemos una sección que lidera uno de nuestros alumnos y nuestro representante en México, que es el maestro Luis Meza, y habla precisamente de más allá de los sonidos. Es decir, el director, cómo puede hacer música más allá de los sonidos, cómo el sonido se convierte en algo que es la máxima expresión del espíritu humano. Y esto, como les digo, es uno de los fundamentos de nuestra escuela de dirección. Bueno, yo tengo ahora que hacerle, después de todo este preámbulo, tengo que hacerle una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la misión del director? Y vamos a hacerlo igualmente, como decimos con anterioridad. Les voy a mostrar, a ver si puedo hacerlo. Les voy a mostrar la pregunta para que ustedes aquí la puedan responder. ¿Cuál es la principal misión del actual director de orquesta? ¿Marcar compases, dar entradas o transmitir directamente hacia las emociones de la orquesta? Bueno, veo que son todos discípulos bastante bien disciplinados porque, bueno, el porcentaje altísimo, lógicamente, está diciendo
que la misión fundamental es, sin duda, la de transmitir directamente hacia las emociones de la orquesta. Hay algún gracioso por ahí que ha dicho que marcar compases o dar entradas, pero en fin, eso es totalmente residual. Aunque yo creo que todavía hay quien lo piensa, en serio, es decir, todavía hay gente que piensa, incluso directores profesionales, que piensan que la misión del director de orquesta es precisamente la de dar entradas o marcar compases. Eso era en los años de María Castaña, eso era en la edad prehistórica del director de orquesta. Hoy en día la misión verdadera del director de orquesta no es otra sino la de transmitir, la de ser un elemento catalizador de las emociones del músico. El director de orquesta de hoy en día intenta llegar no al cerebro pensante del músico, sino que intenta llegar mucho más allá, al cerebro de las emociones. Mediante su mímica, mediante su expresión no verbal, tenemos que intentar llegar a ese cerebro emocional. Y nosotros hemos desarrollado en nuestra escuela, en torno a esta idea, toda una nueva era de la técnica de dirección de orquesta, absolutamente novedosa a nivel internacional. Somos la única escuela de todo el mundo que ha desarrollado la que nosotros denominamos técnica neurodirectorial. Y les explico cómo nació este concepto de técnica neurodirectorial. Cuando yo realizaba mis estudios de doctorado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, en Cuba, mi tesis doctoral la hice sobre un estudio comparativo entre cuatro directores de orquesta, cuatro famosos directores de orquesta. Quería ver cuáles eran los elementos en común que tenían todos ellos. Porque si tenían elementos en común, esos elementos eran consejos a seguir. Es decir, el éxito deja huellas. Les repito, el éxito deja huellas. Y por lo tanto yo quería analizar a directores de éxito, ver qué es lo que ellos estaban haciendo y ver en qué coincidía. Realmente era algo muy utópico porque realmente me di cuenta inmediatamente que no coincidían prácticamente en nada o muy pocas cosas, ¿no? Cuando uno dirigía con una técnica muy primitiva, otro utilizaba una técnica mucho más moderna. Cuando uno llevaba un tempo más rápido, otro lo llevaba más lento, uno tenía una concepción más literalista de la música, otro tenía una concepción más espiritual de la música. En definitiva, no había aparentemente, y digo que solamente aparentemente, no había ningún nexo de unión entre ellos. Sin embargo, me di cuenta que sí. El nexo de unión de todos los grandes maestros era la capacidad que ellos tenían de adentrarse al cerebro de las emociones del músico, es decir, de cómo el director conseguía transformar que un músico de quinta fila, que estaba tocando el violín segundo, que estaba muy cansado, que no tiene absolutamente ningún tipo de ganas ni de energía de hacer música, cómo delante de un director ese mismo músico se transformaba y ponía toda su voluntad y todo su interés en sacar la mejor música. ¿Cómo se producía esa transformación? Todos hemos tenido la experiencia de ver directores que han conseguido hacer que una orquesta, una banda o un coro suenen fantásticamente bien y otros que han conseguido que una banda, un coro, una orquesta profesional suenen como la peor banda, orquesta o coro de cualquier pueblito, ¿no? Y como bandas de música de pueblo pueden sonar como las mejores orquestas del mundo. ¿Eso de quién es culpa? ¿De quién es responsabilidad? Propiamente del director, que tiene esa capacidad para adentrarse dentro del cerebro de los músicos, y conseguir mediante su gesto llegar hacia las emociones. Entonces cuando el director está dirigiendo no está marcando compases, simplemente está haciendo una mímica que lo que está intentando es provocar en el músico una determinada reacción. Esto realmente no es nada nuevo. Supongo que todos ustedes habrán oído hablar de las neurociencias. Y todos ustedes saben que en el sistema de marketing, saben que fundamentalmente las personas, el ser humano, no compra por motivos realmente intelectuales, sino que compra fundamentalmente por cuestiones de tipo emocionales. Es decir, la decisión de compra es una decisión emocional. Y recuerdo que había un estudio que no sé qué ciudad de los Estados Unidos, de Norteamérica, bueno, había un porcentaje muy elevado de gente que compraba vehículos todoterreno. Y bueno, le preguntaban que por qué compraban, le hicieron una encuesta, por qué compraban esos vehículos todoterreno, ¿no? Y decían, bueno, pues que el motivo era evidente,
porque tenían la capacidad de no solamente ir por la carretera, sino que también podían conducir dentro del campo. Y por lo tanto les servía, era ambivalente tanto en la ciudad como en el campo. La realidad cuál era, que el 90% de los que compraban 4x4 nunca iban al campo con el coche. La realidad cuál era, pues que emocionalmente les gustaba comprarse un coche, un auto, un vehículo en el que uno fuera dominando la carretera y que fuera realmente pues casi como en un trono, ¿no? Porque estos coches suelen ser coches grandes, coches que son muy impactantes, ¿no? Y que realmente llaman mucho la atención. Pero la justificación mental era, no, no, pues claro, tengo que ir al campo, pues entonces tengo un 4x4 que me ayuda. Pero la realidad es que lo compraba por esa emoción, por esa experiencia de conducir y de sentarse frente o sobre un coche de este tipo, ¿no? Por lo tanto, la decisión de compra era una decisión emocional y esto lo saben todos los publicistas y todas las personas expertas en marketing, de forma que constantemente nos están bombardeando hacia nuestras emociones. No realmente nos están dando explicaciones de tipo lógica, sino que nos están dando explicaciones que llegan a nuestra emoción. Fundamentalmente, sabemos que el ser humano lo que quiere es el éxito, quiere huir del dolor y quiere el mayor grado de placer. Y entonces lo que nos venden es eso, éxito y placer, y todo lo que significa dolor, pues es algo que nosotros descartamos. Ese mismo planteamiento nosotros lo aplicamos en la técnica neurodirectorial. Nuestros gestos fundamentalmente lo que van a provocar en la orquesta, como ese espejo que les comentaba anteriormente, le va a provocar fundamentalmente una emoción. Y esa emoción es la que va a ayudar al músico para, en primer lugar, involucrarse con el conjunto, tener ganas de tocar, tener ganas de hacer música. En segundo lugar, para poner todo de su parte en hacer música. En tercer lugar, para que no solamente ya se limite a tocar de una forma mecánica, sino a tocar de una forma expresiva, a tocar de una forma bella, con un buen sonido. Fundamentalmente, eh, a tocar con las emociones. Y cuando es el director tiene esa capacidad de hacer que los músicos toquen con las emociones, a partir de ahí, digamos que hemos conseguido el éxito absoluto. Esto es lo que están haciendo directores de orquesta, pues tan famosos como el joven Gustavo Dudamel, ¿no? Venezolano, ¿no? Es realmente ha hecho una carrera meteórica en muy pocos años. Él fundamentalmente dirige enfocado hacia el cerebro límbico de los músicos. Músicos que han tocado con él, la experiencia siempre que terminan contando es bueno, les hace transportarse a otro mundo, es una gran energía, es una comunicación más allá propiamente de lo puro sonido. En definitiva, lo que están hablando es precisamente de esa capacidad que tiene Dudamel o que tuvo Carlos Kleiber o que han tenido todos los grandes de poder llegar hacia ese cerebro de las emociones de los músicos. Y eso realmente es algo fantástico. Bueno, vamos a continuar porque nos queda prácticamente ya 15 minutos para terminar el seminario. El seminario tiene una duración de una hora y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Concretamente vamos a hablar de las escuelas de dirección del pasado, del presente y del futuro. Les decía al principio que los directores a principios del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, cada uno dirigía como podía, es decir, no había propiamente una escuela de técnicas de dirección de orquesta. Incluso si ustedes hoy preguntan a muchos directores, sobre todo los directores más mayores, preguntan sobre su técnica de dirección, van a ver cómo ni siquiera son capaces de explicarles cuáles son los planteamientos de la técnica de dirección. Es decir, ni siquiera hay un material teórico que llame a las cosas por su nombre. Eso en técnica en dirección de orquesta no existía hasta que ha llegado nuestra escuela. Nuestra escuela sí que ha hecho algo muy importante y es que ha hecho un trabajo teórico, que es el que nuestros alumnos, los alumnos de nuestra escuela estudian, los que estudian de forma oficial en nuestra escuela, tienen acceso a ello y que muchos de ustedes, que ya me consta que habrán descargado el libro gratuito que le enviamos, como saben, capítulo a capítulo, pues cada semana, es un pequeño resumen de lo que nosotros trabajamos en la escuela, pero suficientemente valioso como para darse cuenta de, de que nosotros hemos hecho todo un compendio de llamar a las cosas con un nombre, hablar científicamente de la técnica de dirección y que dirigir no sea algo, por decirlo así, como mágico, ¿no? En el sentido de que como solamente está tiene la posibilidad de los grandes gurús,
sino que la técnica de dirección es algo que cualquier persona puede realmente aprender porque todo está cimentado sobre una base teórica, científica, perfectamente comprensible, perfectamente entendible y lo que es mejor, perfectamente aplicable por cualquier persona en cualquier momento. De esa escuela antigua en la que cada uno dirigía como podía, ha seguido evolucionando y prácticamente no hay ninguna escuela a nivel internacional que tenga realmente un soporte teórico que explique cómo se hacen las cosas. Fundamentalmente, cuando un alumno va a una escuela, eh, el maestro le enseña qué es lo que tiene que hacer y él lo que hace es repetirlo, pero muchas veces no sabe por qué lo está haciendo. Y esto es realmente algo grave, porque si uno no sabe por qué está haciendo las cosas, cuando ni siquiera uno tiene una forma de llamarle, un nombre para llamarle a las cosas, pues realmente es muy difícil que uno pueda aprender a desarrollar nada. Nosotros en nuestra escuela hemos desarrollado un sistema teórico, científico, que explica desde la A hasta la Z todas las cuestiones de tipo técnica, empezando por la escuela clásica y terminando en la escuela moderna, hablando de la técnica neurodirectorial, y todo eso lo hacemos en más de 23 capítulos muy intensos, que realmente, en fin, es un material que creo que es muy preciado, que realmente, eh, bueno, está ya en posesión de más de 100.000 personas que han tenido acceso a nuestro libro, a nuestra técnica, y que se está desarrollando de forma internacional grandemente. Países como Colombia, países como Venezuela, como México, como Chile, Argentina, etcétera, por supuesto España, Portugal, son muchos los seguidores que tenemos ya en nuestra escuela y ese es el presente, es decir, el presente que tenemos en este momento es que hoy en día cualquier persona de cualquier parte del mundo puede tener acceso a una formación en dirección de orquesta. Cualquier persona de cualquier parte del mundo tiene acceso a una formación en dirección de banda o en dirección de coro, pero con arreglo a la más vanguardista técnica de dirección, con arreglo a, a una escuela que nos está enseñando desde la A hasta la Z todos los secretos, entre comillas, de los directores, de los grandes maestros de la dirección. ¿Cuál es el futuro? Por supuesto que el futuro está en lo que estamos haciendo ahora en este momento, ustedes y yo. Fíjense, en este momento estamos conectados, personas no sé de cuántos países realmente, pero de muchos países. Unos están en Colombia, yo estoy en España, hay gente que está en Estados Unidos, hay gente que está en Rusia, hay gente que está en Japón. Y estamos conectados y estamos transmitiendo contenidos, estamos transmitiendo información sobre la dirección orquestal. Es decir, ya en la era digital no hay fronteras. Es decir, ya tenemos la capacidad de estar todos intercomunicados. Y esto es realmente lo revolucionario de nuestra escuela. Nuestra escuela ha creado un sistema que permite a que cualquier persona de cualquier país del mundo pueda tener acceso a una formación completa en dirección de orquesta y tener su diploma de licenciado correspondiente. Y esto ha sido no ya solamente el presente, sino que es el futuro. Todos los estudios avalan que es precisamente en la formación a distancia, en la formación online o en la formación semipresencial donde está realmente el poder del conocimiento. Muchos de ustedes, directores de banda, directores de orquesta, directores de coro, seguro que en más de una ocasión han sentido la necesidad de tener una formación y una buena formación, porque cuanto más formación, cuanto más conocimiento tenga el director, eso va a redundar muy positivamente en el resultado de la orquesta, en el resultado de la banda o en el resultado del coro. Si el director de orquesta, de banda o de coro no tiene una formación adecuada, no puede hacer que su banda, que su coro, que su orquesta pueda desarrollarse. Y por lo tanto yo creo que es una obligación invertir en la formación de cada uno como director. Si yo le explicara realmente cuánto yo personalmente invierto en mi propia formación, pues decirle que todos los años tengo una partida muy importante, pues prácticamente el 20% de mis ingresos va destinado a mi propia formación. Porque si yo, que soy el director de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, maestro Navarro Lara, que en la actualidad tengo alumnos de más de 15 países, que tengo que estar constantemente formándolos, que tengo que estar al día de todo lo que está surgiendo en el mundo de la música, yo soy el primero que tiene que estar formado, porque yo tengo la obligación de formar a su vez a mis propios alumnos. Y ellos son los que van a estar al frente de sus orquestas, de sus bandas, de sus coros, y que gracias a esa formación van a conseguir ser el árbol que más destaque.
para que uno pueda avanzar hacia adelante, tiene que destacarse, distinguirse de los demás. Si no, puede ser un árbol muy frondoso, un árbol muy bello, pero si está escondido entre muchos más árboles iguales, no es conocido, no se va a reconocer. Sin embargo, cuando ese árbol se sitúa en un sitio visible, todo el mundo lo va a reconocer y lo va a reconocer como experto y como gran maestro. Y en ese sentido, yo he de decirles que para conseguir que las orquestas, que las bandas, que los coros se desarrollen hacia adelante, es necesario que los propios directores de orquesta se formen. Y ese es el futuro. El futuro está allá. El futuro es, yo les animo a que ustedes puedan dar el paso y si lo desean, pues puedan tener nuestra escuela a su disposición. Pueden estudiar a su propio ritmo en cualquier parte del mundo. Tenemos, como les digo, alumnos de muchas partes del mundo, de Emiratos Árabes, de España, Portugal, Chile, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú, es decir, Estados Unidos, de muchos y muchos lugares del mundo, y nos gustaría llegar también a todos ustedes. Así que eh, cualquiera de ustedes que pueda tener esa iniciativa, es de decirles que en este momento tenemos nuestra matrícula abierta, es decir, en este momento los alumnos que lo deseen pueden realizar su matrícula en nuestra escuela y además les tengo que dar una buena noticia. Le voy a poner aquí si me permiten un momento, porque esta información me la han pedido algunos de ustedes y por eso la estoy dando. No es una cuestión tanto de publicidad, sino porque había personas que nos han escrito diciendo que querían... A ver, un segundito que voy a intentar aquí. En este enlace que les he dejado tienen la posibilidad de realizar su matrícula en nuestra escuela de dirección de orquesta. Eh, la matrícula ahora está, digamos, en un precio bastante interesante porque matricularse solamente cuesta 50 euros. Y bueno, el que quiera matricularse solamente tiene que hacer clic en ese enlace que les he dejado en el chat y puede realizar su matrícula. Sin duda que será la decisión más importante y más acertada que muchos de ustedes van a tomar en su vida como músicos y como directores. De hecho, en esta propia seminario tenemos varios alumnos que ya son alumnos de nuestra escuela que muy amablemente están asistiendo. Me refiero el caso de Lola y el caso también de Pilar Montoya, son alumnas de nuestra escuela y he visto que están aquí entre nosotros. Y son fieles seguidoras también de nuestra escuela, ¿no? Y les agradezco muchísimo que estén conmigo dándome ánimos en este seminario que estamos haciendo en directo en este momento. Y así que tienen la posibilidad de hacer la matrícula ahora. Y además, esta es la gran noticia que yo quería decirles en este momento. Nosotros hacemos todos los años, en el mes de agosto, hacemos una masterclass internacional de dirección de orquesta y banda. La hacemos presencialmente en Huelva, en la ciudad de Huelva, en España, del día 5 al día 9 de agosto. Lo hacemos tanto presencialmente como también a distancia, es decir, hay alumnos que se pueden matricular presencialmente y hay alumnos que se pueden matricular para asistir a distancia. Bueno, pues los alumnos, aquellos de ustedes que ahora hagan su matrícula a la escuela, fíjense que asistir de forma presencial a esta masterclass tiene un precio de 449 euros, pero los que se matriculen ahora en nuestra escuela no van a tener que pagar nada, es decir, es gratuito. Pueden asistir o bien de forma presencial, sé que hay muchas personas que están en América Latina que no pueden venir, pero por eso tenemos un sistema para que también puedan asistir de forma a distancia, porque vamos a emitirlo todo para que no se pierdan ninguna clase, va a ser bien, bien, bien interesante y van a ser días realmente decisivos porque vamos a trabajar, vamos a tener conferencias, vamos a trabajar repertorio, vamos a trabajar nuestra técnica de dirección y por lo tanto esta es la gran sorpresa que les tenía en el día de hoy. Habitualmente, como digo, el participar en esta masterclass, el matricularse, tiene un precio de 449 euros, pero aquellos de ustedes que, como les digo, se matriculen ahora, eh, pues van a tener acceso a esa masterclass totalmente de forma gratuita. Saben que tienen la matrícula abierta, como están viendo en este momento, y bueno, me gustaría que tomaran acción y los que quieran, pues saben que tenemos en nuestra página web muchísima información, testimonio de nuestros alumnos, llevamos más de 10 años ya formando a más de 700 alumnos y estamos a disposición de todos ustedes. Si creen que realmente pues, tienen interés en seguir adelante con su formación,
en poder dar el máximo como músicos, como directores, a nosotros nos va a encantar y a mí personalmente me va a encantar muchísimo tener la posibilidad de tenerles como alumnos para el próximo curso 2014-2015. El periodo de matrícula ya está abierto. Ya les he dicho que de forma excepcional solamente para los que están asistiendo a este seminario y además por el periodo de una semana, es decir, ya el viernes que viene ya no tenemos, digamos, esta posibilidad. Los que se matriculen desde hoy hasta el próximo viernes podrán asistir o bien personalmente o bien a distancia a nuestra masterclass internacional de forma totalmente gratuita. Se van a beneficiar, se van a ahorrar estos 449 euros que cuesta nuestra participación en esta masterclass donde nos damos cita a alumnos de todo el mundo. Bueno, les quiero dar finalmente las gracias a todos por haber asistido a este seminario. Como les prometí, la duración iba a ser de una hora. Y bueno, básicamente nos queda ya un minuto para terminar. Yo les quiero agradecer muchísimo la participación, decirles que este seminario queda grabado automáticamente. Ustedes lo podrán ver cuantas veces lo deseen simplemente haciendo clic en el mismo enlace que les trajo hasta aquí dentro. Les quiero también dejar mi correo electrónico personal, que es tutor arroba musicum.net, musicum.net. Este es mi correo personal. Cualquiera de ustedes que quiera, que tenga alguna duda o que quiera ponerse en contacto conmigo, estaré absolutamente encantado de atenderle cualquier duda que tengan sobre la dirección. Se matriculen o no se matriculen en la escuela. Es decir, mi objetivo fundamentalmente no es solamente que ustedes se matriculen, sino fundamentalmente ofrecer formación en dirección de orquesta y dar a conocer nuestra técnica de dirección. En una semana vamos a realizar otro seminario con una temática diferente. Vamos a entrar concretamente en aspectos de la técnica de dirección. A mí me gustará ayudarles en su formación. Así que por favor manténganse muy atentos a su correo electrónico porque les enviaremos una invitación para que puedan participar. En este momento también les informo que habrán recibido un correo electrónico de nuestra escuela ofreciendo los detalles sobre esta posibilidad de matricularse en estos momentos. Así que si lo desean, pues saben que estamos a su disposición y yo personalmente como director de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Maestro Navarro Lara quiero darles las gracias por estar aquí, decirles que estoy a su disposición y agradecerles enormemente su asistencia a la misma. Ahí tienen en el chat, tienen el enlace por si quieren hacer la matrícula y en cualquier caso estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo. Hasta luego. Adiós.